Bienvenidos a todos los que están conectados vía YouTube. Y antes de continuar, quiero invitarlos a que si tienen la oportunidad de ver este mensaje y si este mensaje les es de bendición a sus vidas, puedan compartirlo con sus amigos. La idea es que este mensaje sea de impacto a nuestras vidas. Le puse de título a este mensaje Rompiendo Techos. Rompiendo techos. No sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de romper un techo acá, ¿no? ¿Nunca les pasó? A mí tampoco. Pero he visto en varias oportunidades cuando han tenido que desarmar alguna estructura. Y una cosa es si uno desarma una estructura que es de chapa y ahí tiene los tirantes, los clavadores, el cielo raso. Pero el problema es si uno tiene una losa, para quienes por ahí conocen de construcción, donde tenés hormigón, hierro, las viguetas y una cantidad de cosas, es mucho más complicado, ¿no? Romper un techo. Yo lo que quiero compartirles en esta noche no es esto, que vayan a romper un techo. No, la idea no es que le rompan el techo al vecino o algo por el estilo, sino que quiero hablar de los techos que nos ponemos nosotros, de los techos que nos ponen los demás, de las limitaciones que nos ponen los demás en nuestras vidas. Y cómo esto evita muchas veces que pasen cosas en nosotros. Muchas veces nos vemos milagros, nos vemos cambios, nos vemos transformaciones porque somos esclavos de techos, ¿sí? Los techos tienen la particularidad de proteger algo, ¿no? Obviamente contra la lluvia. Pero también podemos ponerlo en otro contexto y es que el techo nos está dividiendo de otra cosa, ¿sí? Es una limitante. Yo puedo poner una escalera acá y llegar hasta donde está el cielo raso y más de eso no puedo pasar. De la misma manera puedo estar trepado en el techo y no hay forma que yo pueda bajar hacia este lugar porque hay algo que me está separando, algo que me está dividiendo. Por tal motivo, si nosotros queremos vivir cosas nuevas y diferentes, tenemos que identificar qué techos están impidiendo que nosotros podamos vivir lo nuevo de Dios, ¿sí? El Señor tiene algo maravilloso para nosotros, tiene cosas tremendas para nuestras vidas, quiere llevarnos a nuevos niveles. La Biblia habla de aguas profundas, ¿sí? De sumergirnos en lo más profundo de su presencia, de vivir lo que no se puede explicar con la razón o con palabras. Y es mi deseo vivir eso en mi vida, pero la realidad es que muchas veces hay techos, como por ejemplo los miedos, ¿sí? Miedos al cambio, miedos a lo nuevo, miedo a salir de la zona de confort. Otro de los techos puede ser la rutina, ¿sí? Las estructuras diarias de nuestra vida. El cansancio, cuando estamos saturados, cuando estamos colapsados, cuando estamos enfrentados en un estilo de vida que nos ha llevado al límite de nuestras emociones. La frustración, la religión, hablando en el mal sentido de la palabra, porque religión etimológicamente hablando significa volver a unir a Dios con el hombre, pero hablando de religión en el sentido de las formas, de las estructuras, de los ritos, de las tradiciones, ¿sí? Y la falta de fe. La falta de fe es uno de los mayores techos que a veces está en nuestra vida. No creer que Dios tiene el poder para hacer lo que Él dice que puede hacer. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nosotros creemos en un Dios poderoso y cantamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Pero lo difícil es vivir o transitar nuestra vida diaria y ver que Dios tiene la capacidad de hacer eso. Seguramente contaba Alberto un testimonio con su suegro. Y a veces en esas circunstancias de enfermedad es fácil somos vulnerables a que se nos vaya la fe. Cuando lo que vemos ya no tiene cambio, no tiene otra forma no tiene otro resultado. Los techos son difíciles de romper. Lleva trabajo abrir aberturas en los techos. Lleva trabajo hacer un hueco en el techo para que haya circulación. Pero nuestra determinación en fe nos va a llevar a ver milagros. Y yo quiero que vayamos a una historia que probablemente la habrás escuchado o leído muchas veces. Y que está en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Yo lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y hay algo puntual acá. Es la historia
de 4 amigos que tenían otro amigo, un amigo en común que era paralítico. Una persona no tenía la capacidad de moverse por sus propios medios. Una persona, la Biblia no es específica, pero esa persona podría haber quedado paralítica en algún momento de su vida o haber nacido con parálisis. Y estos 4 amigos toman decisiones trascendentales para poder ver un milagro. El deseo de ellos era que su amigo empiece a caminar. Algo que probablemente después de hacer muchos estudios médicos uno puede determinar de que no hay forma alguna de que esa persona pueda volver a caminar en su vida. Pero estos amigos no se quedaron con la circunstancia, fueron por el milagro. No se quedaron con el techo de que de alguna manera no iba a poder ser sano porque era paralítico toda la vida. No se quedaron con el resultado de un médico, no se quedaron con el resultado de un abogado, no se quedaron con el resultado, de un mal negocio, no se quedaron con el resultado del pasado o de los errores, trayéndolo a nuestras vidas. Ellos iban por más, querían algo nuevo, querían ver el milagro. Y dice lo siguiente en versículo 17: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerzas en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Había una cantidad de gente, no podían acercarse. Había mucha gente frente a Jesús, al lado de Jesús, seguramente tapando las puertas. Estaban metidos en el living, en el comedor, en la cocina, en el lavadero. Por todos lados había gente porque estaban detrás de los milagros de Jesús y estaban escuchándolo a Jesús. Y pasa algo tremendo. Dice, entonces, en el versículo 19, subieron al techo. Y yo quiero que nosotros nos pongamos en contexto, ¿sí? ¿Alguna vez han levantado entre 4 una camilla? Seguramente eso quizás es fácil, entre 4 es sencillo. Ahora, ¿cómo levantás al techo una camilla? ¿Cómo levantás a una persona que no se puede mover, que no te puede ayudar para subir al techo? Que está totalmente inmóvil. ¿Cómo haces para agarrar entre 4? Me imagino, me encanta imaginarme el suceso. Y bueno, seguramente empezaron a observar, no hay forma de entrar. Le habrán hablado a la gente, córranse, estamos con un paralítico. Y no, todos estaban buscando a Jesús. Entonces vieron, a uno se le prendió la lamparita, y si lo trepamos al techo y vemos la manera de bajarlo. Y bueno, y capaz estaban todos re locos de la cabeza. Ya sabían lo que querían, tenían una meta fija, entonces seguramente 2 se subieron al techo, la ataron bien a la camilla y 2 de abajo a levantar. No sé cómo habrán hecho, pero lo hicieron. Y dice en el versículo 19, entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. En Marcos habla de que hicieron un hoyo, una abertura en el techo. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al hombre, joven, al paralítico, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Versículo 22. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Y yo no quiero hablar de esta historia desde la parte de los amigos, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de esta historia hablamos de la valentía de los amigos. Yo quiero hablar más bien de la parte del paralítico y ponernos nosotros en ese lugar. Cuando muchas veces vemos limitaciones frente a nosotros,
cuando vemos que no podemos caminar en la vida, cuando vemos que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo no responde, cuando las circunstancias son tan difíciles que lo único que yo veo son obstáculos. Veo multitud que no me permite avanzar, veo un techo, veo obstáculos, montañas. Y seguramente vos en esta noche has llegado con el deseo de ver algo diferente en tu vida, con el deseo de experimentar algo diferente en tu vida, un milagro, un avivamiento, algo diferente. Pero ves que enfrente tuyo hay limitaciones, hay techos. Y Dios hablaba fuertemente a mi corazón con esto y me hablaba de la importancia de empezar a romper lo que no nos permite acercarnos a Jesús. La importancia de empezar a romper esas limitaciones, de empezar a romper esos miedos, de empezar a romper la rutina, de empezar a romper la frustración, el cansancio, la religión, la falta de fe. ¿Cuáles son los techos? ¿Cuáles son las cosas que te están limitando, que te están impidiendo que vos puedas acercarte a lo que Dios ya pensó e ideó para tu vida? Y fíjate que hay algo muy interesante acá, de que la gente que estaba cerca a Jesús, cuando Jesús le dice a estos muchachos que por la fe de ellos este hombre era perdonado, iba a ser sanado, se levantaron muchas voces diciendo: ¿qué se cree este para perdonar pecados? En otra versión, en otro de los libros, en otro de los evangelios, habla de que pensaban mal. Quiero decirte esto y advertirte de que cuando vos tomes la decisión de romper techos por ir en busca de ese milagro, por ir en busca de esa meta, de ese deseo que tenés en tu corazón, probablemente haya gente que se levante en contra de eso. Probablemente haya un sistema que se levante en contra de eso. Probablemente el mismísimo enemigo se levante en contra de eso. Porque lo que el enemigo quiere es que vos te quedes con tu parálisis fuera de la casa y que no haya forma alguna que vos veas el milagro. El enemigo se va a levantar. Pero créeme que cuando vos recargas tu corazón de fe y pones en tu corazón la meta, que es buscar ese milagro, que es buscar ese cambio, va a ser un trabajo difícil. Habrá que subirse al techo, romper una losa. Pero detrás de esos rompimientos, detrás de esas cosas que vayamos rompiendo, de esos techos, vamos a estar encontrando ese milagro de Jesús para nuestras vidas. ¿Qué cosas te están limitando a vos en este tiempo? ¿Qué cosas en este tiempo a vos te están limitando? ¿Tu rutina? ¿No parás en todo el día? Y estás notando de que ese techo en este tiempo está siendo una limitante para que vos conozcas más de Dios y entres en lo profundo de Dios. ¿Será la religión, las estructuras? Que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Cuando venimos acostumbrados a un ritmo, más que nada dentro de las iglesias, y lo digo con conocimiento de causa porque a lo largo de mi vida he tenido que romper muchas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando me he animado a romper las estructuras, a animarme a lo nuevo de Dios, a los cambios de Dios, cuando yo me animaba a romper eso que me llevó trabajo, me llevó esfuerzo, podía ver los milagros de Dios sobre mi vida, podía ver los dones de Dios sobre mi vida, podía ver la sobrenaturalidad de Dios sobre mi vida. ¿Cuál está siendo tu techo? ¿Una adicción? ¿Cuál está siendo tu techo? ¿Un pecado? ¿Cuál está siendo tu techo? ¿La falta de perdón? ¿Qué es lo que te está limitando en este tiempo a que Dios haga un milagro en tu vida? La fe de estos 4 amigos, la locura de estos 4 amigos, el esfuerzo de estos 4 amigos llevó al paralítico al milagro. Por tal motivo quiero decirte lo siguiente: en la medida que te esfuerces, seas valientes, no te desanimes, no desmayes y que sigas corriendo hacia la meta, vas a empezar a ver lo que Dios ha preparado para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos en este tiempo. Y yo sé que quizás que yo declare esto, diga esto, también nos lleva a este punto de decir: ¿Dios podrá hacer algo? ¿Podrá Dios cambiar alguna realidad? Si no, pregúntenle al suegro de Alberto. ¿Y cuántos miles de testimonios? Cuando en mi vida yo me
encontré en la circunstancia de tomar una decisión que fue alrededor de los 17, 18 años, en donde, como la mayoría de ustedes quizás saben y siempre cuento, estaba sumergido en adicciones, en baja autoestima, en una confusión en mi identidad. No sabía quién era, no sabía dónde quería ir, qué Dios quería conmigo. Estaba en esa encrucijada y los pensamientos de muerte venían a mi cabeza diciéndome: va a ser mucho más sencillo que te quites la vida, es mucho más fácil, no tenés nada que perder, de alguna manera vas a salir de esta agonía. Yo estaba en una parálisis cuando Dios me confronta con esta realidad y me dijo: Matías, ¿querés un cambio en tu vida? ¿Querés algo diferente o querés seguir viviendo lo mismo de siempre? Porque vivir lo mismo de siempre te va a llevar a la muerte, te va a llevar al estancamiento, te va a llevar a estar en el mismo lugar, en la misma posición. Ahora, tomar una decisión de romper los techos, de romper esas adicciones, de romper lo que te separa de mí, te va a llevar a lo nuevo que tengo para vos. Y en la medida que tomé esa decisión, en la medida que yo tomé la determinación de dar un paso al frente y decirle: Señor, a partir de ahora quiero romper estos techos, Dios empezó a hacer cosas en mi vida. Restauró mi identidad, restauró mi autoestima, restauró una cantidad de cosas, y muchas cosas las sigue trabajando, pero hoy yo puedo decir de que pude acercarme a Jesús de Nazaret y ver el milagro. Y seguramente vos tendrás algún suceso en tu vida en el cual Dios ha puesto su mano. Por eso quiero decirte esto: esta es la noche para que empecemos a romper techos, que empecemos a romper lo que nos limita, que empecemos a romper lo que nos divide, que empecemos a romper lo que nos está evitando acercarnos a su presencia. ¿Cuáles son esas cosas? El orgullo, la mentira. ¿Cuáles son los techos que en este tiempo no te permiten ver lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y si no sabes cuáles son esos techos, esta es la noche para que empieces a identificarlos. Que puedas decirle: Espíritu Santo, yo quiero que me muestres, que me reveles qué cosas en mi vida necesitan un cambio, qué cosas en mi carácter necesitan un cambio. Muchas veces nuestro carácter es un techo muy fuerte, cuando no queremos aflojar la pulseada, cuando es mucho más fuerte lo que pasa en nuestras emociones y explotamos y reaccionamos y nos guiamos por las emociones y nos guiamos por la susceptibilidad y una cantidad de cosas que nos afectan a todos los que estamos en este lugar. ¿Cuáles son los techos que en este tiempo te están impidiendo acercarte a lo nuevo de Dios? Yo estoy seguro que Dios tiene propósitos hermosos con tu vida, porque aún con lo peor de mí, Dios lo utilizó como una herramienta en sus manos. E incluso, escucha esto, y esto es tremendo: los techos rotos en tu vida van a servir de muestra a los demás de que rompiendo esos techos vienen los milagros. Seguramente la gente que estaba en ese lugar le habrá quedado el recuerdo patente, no solamente del milagro del muchacho, sino que del techo. Y el dueño de la casa seguramente también no se habrá olvidado nunca más eso. Pero esas son cosas que quedan marcadas en las personas que nos rodean, en los demás. Y cuando las personas empiezan a ver los techos que hemos logrado romper, se van a animar también a romperlos, a enfrentarse a eso, a agarrar un martillo en lo espiritual y empezar a romper cada una de esas cosas que los están limitando también. Si nosotros en esta ciudad queremos ver un cambio, tenemos que empezar a romper techos en lo ideológico, a romper techo en lo político, a romper techo en todas las áreas. Si queremos ver el milagro de Dios para nuestra tierra, necesitamos romper techos. Romper todo lo que nos limita. ¿Cuántos de ustedes quieren tomar la decisión de romper techos a partir de este momento? Empezar a identificar esas cosas y decir: Señor, yo quiero algo diferente. Y a vos que nos estás mirando a través de YouTube, quiero invitarte a que en este momento puedas tomar la decisión. No sé desde qué lugar del mundo nos estás viendo, pero quiero decirte que si tomás la decisión en este instante de romper techos, de pedirle a Dios que Él cambie tu realidad,
Vas a empezar a ver cosas nuevas en tu vida, milagros en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para vos.